Amados hermanos, llamada iglesia, sean todos bienvenidos a su canal de noticias, La Hora Final. La noticia importante de hoy la he llamado: tú y yo no estamos locos. Dirá usted, ¿por qué pone ese título tan extraño? Y es por la razón de que tú y yo sabemos, amados, que cuando hablamos a los demás acerca, por ejemplo, de un arrebatamiento glorioso, cuando hablamos a alguien de la resurrección de los muertos o de la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos glorificados y eternos, cuando hablamos de que pronto nos reuniremos con Cristo en el aire, todas estas palabras para un hombre natural son una locura. Y lo más triste es que aún para muchos cristianos, que el apóstol Pablo llama carnales, también lo es. Esa verdad quedó sentenciada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, donde la palabra dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y está con mayúscula, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso para hacer referencia al hombre que no ha nacido de nuevo, al hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Pero también en el capítulo 3, versículo 1 y 2, hace referencia al cristiano carnal, al hombre que, conociendo a Cristo, está todavía incapacitado para aceptar estas verdades de manera completa y de manera perfecta. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esto para muchos es una locura, y me llevó la palabra del Señor al libro de los Hechos, capítulo 26, que yo te recomiendo, amado y hermano y hermana, que lo leas completo en tu devocional, pues en él vas a encontrar una cosa muy importante. Y es que en ese pasaje nos damos cuenta que después de el apóstol Pablo haber estado preso por varios años, sin recibir una condena formal, una acusación, sin haber pasado por un proceso justo, sin haber un veredicto en su contra, ahora, una vez más en ese capítulo lo encontramos tratando de explicar por qué está preso. Y esta vez ante el rey Herodes Agripa. Leyendo usted el capítulo notará que mientras cuenta su testimonio, él habla de cómo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pablo afirma que él lo vio, lo escuchó y que recibió instrucciones completamente personales de parte de Jesús mismo para que predicara la verdad del Evangelio, a fin de que la gente se vuelva del poder de Satanás al de Dios, a fin de que la gente pusiera la fe en Cristo, para así recibir el perdón de los pecados y poder tener herencia entre los santificados. Así dice Hechos 26, el versículo 18. Dice la palabra de Dios: para que abras sus ojos. Es lo que él cuenta que Jesús le transmitió. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, y está hablando Cristo con Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Pablo entonces trata de explicar la razón por la que está preso y cómo los judíos quisieron matarlo. Pues dice el versículo 21, por causa de esto, o sea, de predicar el evangelio de Cristo, de anunciar la resurrección de Cristo, de invitar a la gente a venir a Cristo y a poner su confianza en Él, dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esto es algo sumamente importante. Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo, obviamente refiriéndose a Israel, y a los gentiles, el resto de las naciones de la tierra. 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, miren lo que ocurrió. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Noten, amados, que al llegar a este punto, Poncio Festo, quien era el gobernador y el representante del Imperio Romano en esos días, interrumpe a Pablo de una manera burlona para decirle que el mucho estudio le ha hecho perder la razón y que en realidad le afirma a Pablo, usted está loco. Esa es la típica acusación de todos aquellos que deciden desconocer lo que Dios nos está diciendo en su hermosa palabra, que es la Biblia, que tratan de poner en ridículo a quienes por la fe estimamos como cierto todo aquello que está escrito y que nos ha sido revelado. La razón, amados, es que para muchos la fe es contraria a la razón. Pero contrario a eso, tú y yo entendemos que la fe es la razón de todas las cosas. Es la razón del pasado, del presente y del futuro. Y Pablo afirma que todo lo que él asegura es, número 1, cierto, y número 2, sensato. Entonces dice Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Contestó Pablo, lo que digo es cierto y sensato. En contraste, amados, con el gobernador romano, el rey Agripa consideró que había mucha razón en lo que Pablo decía, tanto como para abrazar al cristianismo, para convertirse en cristiano. Todos los argumentos que Pablo expone tocaron el juicio del rey, pero claro, él por la presión social, por la falta de humanidad, por su mala conducta, por su altivez, no quiso reconocer su pobreza espiritual, y eso impidió que pudiera cambiar también su corazón. Dijo Agripa en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amados, Pablo no estaba loco y tampoco lo estamos ninguno de nosotros, los que creemos en Jesús. Los que estamos convencidos de que Él resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que solo por la fe en Él y en su obra perfecta es que Dios nos ha salvado y nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho la nueva creación en Cristo. Nos ha convertido en la iglesia del Cordero
y en cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo, en particular, hombres y mujeres redimidos por el poder de su sangre. La salvación de la esclavitud es lo que el Evangelio de Dios hoy le está ofreciendo al mundo. Sin embargo, hermanos, cuánta dificultad tenemos muchas veces de convencer a cualquier persona de que necesita la obra de la gracia de Dios en su vida, conseguida para él en la cruz del Calvario, que necesita abrir las puertas de su corazón a Dios, que es necesario que se convierta de las tinieblas a su luz admirable, recordando que tinieblas es desconocimiento completo de las verdades espirituales y luz es el alumbramiento de nuestro entendimiento para poder creer lo que Dios nos ha dicho que somos y lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo en la cruz y lo que hará en breve sobre la tierra. Es hacerle comprender a la gente el Evangelio. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué oramos por una persona, le hablamos la palabra de Dios y permanece cada vez más cerrada y más terca? Bueno, no dudamos que de pronto en un futuro pueda convertirse a Cristo. Pero la verdad, hermanos, es que ninguna persona que no haya sido conocida por Él desde antes de la fundación del mundo, que en su tiempo haya sido llamada y que venga predestinada desde la eternidad para esta salvación, jamás la alcanzará, así nos esforcemos nosotros de mil y una forma. Sin embargo, amados, en estos que son los últimos tiempos, que son los que tú y yo estamos viviendo sobre la tierra, tú y yo en Cristo, hoy podemos levantar la voz para asegurarle a un mundo que se encuentra en tinieblas, que se encuentra en pecado, ajeno de la vida de Dios, que nosotros evidentemente no estamos locos. O que quizás sí, pero locos de amor por Cristo, sedientos de conocer y entender su palabra y creerla, así a nuestro entendimiento humano parezca que es realmente una locura. Así que, amados, no dejemos de compartir la verdad del poderoso evangelio de la gracia de Cristo. Y mucho menos, ahora que tú y yo sabemos que el fin de todas las cosas se aproxima vertiginosamente sobre la tierra. De tal manera que no dejemos de hablar a las personas. No tengamos vergüenza de hablar de la resurrección de los muertos ni de nuestro arrebatamiento glorioso en breve. Porque verdaderamente, hermanos, aunque al mundo le parece una locura, para nosotros es una perfecta verdad maravillosa. Así que esta era la noticia de hoy y por supuesto que los espero en una próxima oportunidad, en otra entrega de La Hora Final, su canal de noticias. Bendiciones.